Compendio Bella Vita di S. Malachia, San Malachia, que comúnmente se cree autor de la profecía de los papas, nació en Armagh, ciudad de Irlanda, hacia finales del siglo XI, de padres ilustres tanto por sangre como por piedad. Habiendo, desde temprana edad, demostrado una perfecta emulación con sus progresos en las letras y las virtudes, gracias a la dedicación de los maestros y la vigilancia de su madre, se puso bajo la disciplina de Ignacio, un hombre de gran austeridad de vida, lo que le hizo ser admirado por todos los que conocían su penitencia. Fue entonces cuando el obispo Celso, a pesar de su repugnancia, lo promovió a los sagrados órdenes y a los 30 años fue hecho sacerdote. Malachia se convirtió rápidamente en un coadjutor, que lo ayudaba a sostener el peso de su ministerio. Encomendado a la predicación, vio cómo el vicio se erradicaba y la virtud producía los frutos que son el ornamento de la Iglesia. Se dedicó especialmente a erradicar la superstición que dominaba en ese país y allí encontró contradicciones. Pero, ¿para qué sirve la contradicción si no es para animar aún más el celo de un apóstol? Su constancia y sus dulces palabras persuasivas triunfaron sobre todo. Dios permitió que un tío de Malachia le renunciara el monasterio de Bencor, situado en Ultonia, hoy Gillí, y todas las tierras que dependían de él, de las cuales él era el propietario, después de que las comunidades religiosas hubieran decaído. Este lugar era venerable por haber sido regado con la sangre de 900 monjes martirizados por los corsarios bajo el santo abad Congildo, y por haber dado refugio a miles de discípulos virtuosos. Nuestro joven sacerdote pensó en restaurarlo a su antigua institución, y con continuas fatigas y su ejemplo, restableció la disciplina monástica y la pureza del culto divino. Mientras tanto, al vacar la sede episcopal de Connerete en esa provincia, fue elegido para ocuparla. Sus resistencias fueron grandes, pero nada podía superar eso, salvo el mandato del metropolitano. Sería largo describir los cuidados pastorales que constantemente ejerció, y las tribulaciones que sufrió por parte de un pueblo que mostraba más ferocidad que humanidad. El rey de la parte meridional de Irlanda entró armado en la ciudad y la saqueó, así que el buen obispo se vio obligado a retirarse con algunos religiosos de su monasterio. Por una disposición admirable de la providencia divina, fue colocado, no mucho tiempo después, a pesar de todos los esfuerzos de un partido poderoso, en el trono de la Iglesia Metropolitana de Armagh, como primado del reino, a los 38 años. Pero, como había prometido a aquellos que lo habían instado a tomar esa sede, que cuando hubiera restaurado todo en paz y buen orden, regresaría a su iglesia original, después de haber pacificado los tumultos y facciones que agitaban Armagh, se retiró a su diócesis. No a Connerete, sino a Duna, porque, dado que anteriormente había habido dos obispos, tal separación pareció justa a San Malachia, y dejando un pastor en la primera, asumió para sí la segunda. Luego, para asegurar su proceder y por otros asuntos relacionados con la dignidad que ostentaba, decidió ir a Roma. El Papa Inocencio II, que entonces ocupaba la cátedra de San Pedro, lo recibió con singular bondad, escuchó y satisfizo sus peticiones, pero le negó constantemente la renuncia que imploraba del episcopado, con gran abundancia de lágrimas. Además, lo nombró su legado en toda la isla, y así partió colmado de honores y privilegios, aunque se le advirtió que partiera como un monje mendicante, despojado de todo. Regresó a Irlanda, y su celo por la dirección de los monasterios, en el gobierno del rebaño y en el cumplimiento de los deberes vinculados con su carácter de legado de la Santa Sede, aumentó considerablemente. Las conversiones eran frecuentes, los costumbres cambiaban cada vez más a mejor, la continua predicación, el ejemplo y los prodigios que Dios operaba por su medio, eran tantas pruebas de la santidad de Malachia. ¿A qué vida le faltaría una muerte preciosa? No tardó mucho, ya que habiendo ido a Chiaravalle para visitar esa sagrada soledad y su amigo confidente San Bernardo, murió allí el 2 de noviembre de 1148, a los 54 años. Estas son las noticias más interesantes sobre el santo obispo Malachia, cuya vida fue escrita en detalle por el prelado abad San Bernardo. Serie de los símbolos componentes de la profecía de los papas * juez Castro Tiberio. Enemigo expulsado. De la magnitud del monte. Abad Suburrano. De la nieve y el hielo. Desde la oscura prisión. Camino transteverino. De Panonia y Toscana. Del ganso guardián. Luz en la puerta. Cerdo en el cedazo. Espada de Lorenzo. Y de la escuela saldrá. De la rara boyada. Conde sellado.
Canónigo de Letrán. Altares de hostia. León Sabino. Conde Laurentiano. Signo de hostia. Jerusalén de Campania. Dragón abatido. Anguiloso séptimo. Predicador galo. Buen conde. Pescador toscano. Imagen compuesta. Daulirio de Martín. Del león leonino. Pájaro carpintero entre los manjares. Desde el eremita Elsus. Desde la bendición de las olas. Predicador patareno. De las zanjas aquitánicas. De la boca ósea del cerdo. Cuervo cismático. Abad frío. De la rosa atrebatense. De los montes de Panmacho. Galo conde de Lipia. Nuevo de valiente cuna. De la cruz apostólica. Luna cosmedina. Cisma de Barcelona. Del infierno preñado. Comida de la mezcla. Del mejor astro. Marinero del puente negro. Flagelo del sol. Siervo de la sirena. Corona del velo dorado. Del cuelestino. Amante de la cruz. De la modestia de la luna. Rebaño pastando. De la casa y el albergue. Dao siervo y el león. Pescador menorita. Precursor de Sicilia. Buey albano en el puerto. Del hombre pequeño. El fruto de Júpiter será favorable. De la rejilla de Politiano. León florentino. Vosotros fieles y enfermos. Jacintos de los médicos. De la corona montañosa. Trigo flácido. De la fe de pepino. Fármaco de Esculapio. Ángel selvático. Cuerpo medio de bolas. En el medio del signo. Del rocío del cielo. De la antigüedad de la ciudad. Piedad en la guerra. Gracia romulea. Hombre ondeante. Gente perversa. En la tribulación de la paz. Lirio de la rosa. Gozo de la cruz. Guardián de los montes. Estrella de los alces. Del gran río. Bestia insaciable. Penitencia gloriosa. Telares en la puerta. Flores rodeadas. De la religión de Elías. Soldado de la cruz. Columna excelsa. Animal rural. Rosa en la sombra. Vista veloz. Peregrino apostólico. Águila rapaz. Cáliz y serpiente. Hombre religioso. De los baños de Etruria. Cruz de la cruz. Luz en el cielo. Fuego ardiente. Religión despoblada. Fe intrépida. Pastor angélico. Pastor y marinero. Flor de las flores. De la mitad de la luna. Dao trabajo del sol. Gloria del olivo. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el II, que pastoreará las ovejas en muchas tribulaciones, las cuales una vez terminadas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Amén. Así es la célebre profecía, la cual abarca tantos pontífices cuantos son los símbolos que contiene. Antes, sin embargo, de pasar a exponer su ilustración, conviene advertir 2 cosas. Primero, que en algunos ejemplares no se encuentra tal como la hemos descrito arriba, aunque las diferencias consisten en poquísimos símbolos y por lo general en cosas de poca importancia. Hemos querido atenernos a la versión más común y usada, reservándonos señalar sus variaciones en su debido lugar. Especialmente la del último símbolo merece no ser descuidada, en lugar de Judicavit, en algunos lugares, y particularmente en un manuscrito que podría decirse anterior al siglo XVI, existente entre los monjes olivetanos de Rimini, se lee Vindicavit. Y esto, como se ve, presenta un sentido tan distinto que puede influir notablemente en el juicio que se forme de la profecía entera. Pero de eso se hablará en su momento, cuando tratemos del fin del mundo. Segundo, debe observarse que son diversas las alusiones a las que la profecía, en sus anfibológicos conceptos, se refiere. Si no fuera así, apenas podríamos explicar unos pocos símbolos. Generalmente parece que alude a las armas gentilicias. Ocasionalmente, sin embargo, se refiere al apellido, al título del cardenalato o alguna acción particular del sujeto contemplado. Por lo cual, con el fin de dar una idea que nos hemos propuesto respecto a las armas, nos hemos valido de la obra de Giovanni Battista Cavalieri,
quien con suma exactitud y precisión ha recogido desde los tiempos más bárbaros los escudos de las familias que han dado papas. En cuanto al resto, la historia, el buen sentido y la imparcial búsqueda de la verdad proporcionarán los medios necesarios para lograr el objetivo, que debe ser únicamente el de obtener un juicio justo de esta predicción. Declaración de los símbolos de la profecía hasta nuestros tiempos y ex Castro Tiberis. Desde el castillo del Tíber. Comienza la predicción simbólica desde Celestino II, quien, después de la muerte de Inocencio II, fue elegido papa el día 26 de septiembre del año 1143. Su nombre era Guidone I, presbítero cardenal del título de I. No está fuera de lugar señalar cómo y cuándo se introdujo entre los pontífices el uso de cambiarse el nombre. Algunos lo remontan a Sergio II, elegido en el 844, y dan como razón la fealdad del nombre que él tenía, el cual era de boca de cerdo. Otros opinan que el primero fue Juan XII, quien, introducido por obra de su padre Alberico a la edad de 17 años, quiso llamarse Juan en vez de Octaviano, para poder satisfacer en cierta forma su capricho y su desmedida ambición, apropiándose las palabras del Evangelio, fuito momis susadeo, qui nomen erat Joans, hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Si cuál fuera el juicio sobre estos dos hechos históricos, sobre los que existe discusión entre los eruditos, es cierto que tal costumbre se ve practicada más constantemente desde el siglo XI en adelante. Ya que, habiendo sido elegido en su lugar el monje benedictino Pedro, él, por respeto religioso y veneración al príncipe de los apóstoles, cambió su nombre bautismal por el de Sergio IV. Era del título de San Marcos, y era llamado comúnmente Magíster de Castello, lo que llevó a Pambinio a creer que pertenecía a la familia de los Castelli, pero la mayoría de los historiadores han demostrado con mayor fundamento que era oriundo de Città di Castello. Esta, como todos saben, está situada a orillas del Tíber, por lo tanto, tanto de una como de otra manera, resulta clara la alusión del símbolo al llamarlo del castillo del Tíber. Poco o nada relevante nos suministra la historia, porque el pontificado de Celestino fue brevísimo, no habiendo superado los 5 meses y 13 días. Sin embargo, debe notarse que en su elección no intervinieron los votos del pueblo romano, y esta fue la primera vez que esto ocurrió, quizás por la rebelión contra su predecesor. 2. Inimicus expulsus. El enemigo expulsado. No puede dejar de causar asombro la explicación de este símbolo, cuando se sabe que 2 días después de la muerte de Celestino II, fue elevado a la sede pontificia Gerardo, de la noble familia Caxianemici de Bolonia, cardenal de Santa Cruz, el 12 de marzo de 1144, con el nombre de Lucio II. ¿Podría imaginarse una profecía con mayor claridad y precisión? Desde los tiempos de Inocencio II, los romanos, instigados por las insinuaciones de Arnaldo de Brescia, habían intentado restablecer el Senado y apoderarse del gobierno temporal. Ahora, bajo Lucio, no solo conservaron ese mismo pensamiento, sino que añadieron también un patricio, quien era reconocido y obedecido por ellos como príncipe. El primero en recibir tal título fue Giordano, hijo de Pietro Leone, hombre poderosísimo, quien osadamente intimó al Papa a renunciar al dominio temporal y contentarse, para su sustento y el del clero, con los diezmos y ofrendas del pueblo. Lucio no dejó, al principio, de señalar de buena manera el error y la maldad de tal petición, pero, viendo que nada valían los caminos suaves, recurrió a las armas y se dirigió al Capitolio, donde se encontraba el nuevo Senado con su patricio al frente. Entretanto, una piedra lanzada por mano desconocida hirió al Papa de tal modo, que pocos días después falleció, habiendo reinado 11 meses y 14 días. También los romanos enviaron emisarios a Conrado, rogándole que los asistiera, pues afirmaban que no buscaban otra cosa sino defender los derechos del imperio. Pero aquel piadoso príncipe, como dice Otón de Frisinga, libro primero, cap 28, cerró sus oídos a tales palabras o lamentos como si fueran quejas inútiles, y no quiso escucharlos. Al contrario, recibió honorablemente a los legados pontificios y confirmó nuevamente todos los antiguos privilegios de la Iglesia romana. De tal relato pueden derivarse reflexiones útiles, las cuales no haré más que señalar al lector cristiano. ¿Por qué no aprobó Conrado las empresas de los romanos? ¿Por qué no se unió a ellos para reivindicar, como ellos pretendían, los derechos del imperio? Entonces se tenía por falso, y sin embargo se creía por quienes tenían interés en ello,
que los pontífices habían usurpado aquel dominio temporal? Entonces no es más que un sueño y una invención de los herejes de los tiempos bajos todo lo que se dice y sostiene por quienes impugnan la soberanía y grandeza de la sede apostólica. 3. Ex magnitudine montis. De la grandeza del monte. Como hijo de Gia Paganelli, ciudadano pisano, señor de Monte Magno, castillo a 5 millas de Pisa, 1, se verificó la profecía en la persona de Bernardo, abad de San Vicente y Anastasio en las aguas salvias de Roma, quien, aunque no era cardenal, 2, dadas las circunstancias de aquel tiempo, con unánime consentimiento de los electores fue creado papa el 26 de febrero de 1145, y tomó el nombre de Eugenio III. 1. Véase Marmi, señor T. 2. Que no podía elevarse al sumo pontificado si no era uno de los cardenales, fue ordenado en el concilio romano celebrado por Esteban III en el año 960. Sin embargo, algunas veces sobrevino la necesidad de derogar esta ley, y veremos más adelante otros ejemplos. Acento circunflejo 8. Este es aquel pontífice al cual San Bernardo, de quien él había sido discípulo, dirigió 35 cartas, además de los 5 libros de Consideratione, verdaderamente áureos, que son un compendio de enseñanzas para bien conducirse en el ministerio apostólico. Continuando los disturbios por parte de los sediciosos, Eugenio tuvo que abandonar Roma y refugiarse en Francia. Recibió en Viterbo a los legados del metropolitano de Armenia, quien presidía más de 1000 obispos, y el objeto de tal legación fue someter enteramente aquella iglesia a la obediencia del pontífice, como en efecto sucedió. Había sido tomada por los sarracenos la ciudad de Edesa en Mesopotamia, y todas aquellas regiones estaban amenazadas de ruina y masacre. Entonces Eugenio animó a Luis VII, rey de Francia, y a los demás príncipes, a dirigirse a Oriente para derrotar a los enemigos del nombre cristiano. Esta expedición, vulgarmente llamada Cruzada, por el vexilo de la cruz, fue planeada. 39. Cuidadosamente ejecutada, pero con un resultado contrario a las esperanzas comunes. 1. Abba Suburranus, el abad de Suburra, después de 8 años, 4 meses y 10 días de pontificado, falleció Licenio, y al día siguiente de su muerte, que fue el 9 de julio de 1153, le sucedió Corrado di Benedetto Romano, hasta entonces canónigo regular y obispo de Sabina, con el nombre de Anastasio IV. Aquellos que han ilustrado esta profecía han dicho que el presente símbolo convenía enteramente a Corrado, porque era de la familia Suburra y abad de San Rufo. Pero de uno y otro título no se encuentra monumento seguro en la historia, al contrario, por Paggi, en su crítica al Baronio en el año 1153, son sólidamente 40, refutados aquellos que lo creían, por lo cual estimo mejor callar que con falsas conjeturas engañar a los sencillos y traicionar la verdad. V. De Rupe Albó de la Villa Alba. Niccolo di Roberto Brick Sparre, también llamado hasta Spesata o Spesalancia, inglés, el único entre los pontífices de tal nación, fue elevado al papado tras un solo día de interregno, el 3 de diciembre de 1154, y tomó el nombre de Adriano IV. Para la ilustración de este símbolo, hay 2 cosas que deben observarse. Primero, que diciendo concordemente los historiadores que Niccolo era hijo de padres muy pobres, pudo fácilmente haber nacido en algún villorrio. Segundo, que él era cardenal y obispo de Albano. Por tanto, se adaptan bien los 2 términos de la predicción. Fue notable el desinterés de este pontífice, al punto de rogar que su madre fuese alimentada con las limosnas de la iglesia de Canterbury. Arnaldo de Brescia sufrió en Roma el suplicio final, y luego, arrojado su cadáver a las llamas, sus cenizas fueron lanzadas al Tíber. Federico I, llamado vulgarmente Barbarroja, recibió de Adriano, en el 1155, la corona imperial, pero se condujo muy mal con la sede apostólica, la cual, por su causa, tuvo que sufrir muchos trabajos, que en las historias de aquellos tiempos se reportan extensamente. Vi del horrible cárcere. Del horroroso cárcel. Murió Adriano IV el día 1 de septiembre de 1159, y elegido después de 3 días Rolando con el nombre de Alejandro III. Surgió un feroz cisma que afligió a la Iglesia por el espacio de 21 años. Causa de él fue el cardenal Octaviano Romano, el cual, aunque solo había contado 3 votos en el escrutinio, instigado por la codicia de reinar y protegido por los adherentes del emperador Federico Barbarroja, osó levantar la cabeza contra el legítimo sucesor de San Pedro y se hizo consagrar, llamándose Víctor IV.
Este antipapa es el que viene designado en el presente vaticinio, el cual por tanto merece ser singularmente observado. Se equivocan los críticos al sentir que la profecía de los papas se extienda a predecir también a aquellos que ilegítimamente fueron intrusos en la sede pontificia, de lo cual infieren que ésta debe ser rechazada como apócrifa e indigna de tal carácter. Muchos, por el contrario, justifican tal método, pues el objeto de esta revelación, dicen ellos, no es simplemente dar un catálogo de los pontífices, sino presentar el cuadro de los acontecimientos que debían suceder en el gobierno de la Santa Iglesia Romana, como se manifiesta por la diversa alusión de los símbolos que la componen. Sin detenernos aquí a examinar tal cuestión, que será tratada en su debido lugar, bástenos ahora saber que aquellos que la han interpretado convienen en que se anuncia en el cárcere al antipapa Octaviano como cardenal de San Nicolás en el cárcere tuyano, y se aplican a resaltar lo misterioso del adjetivo horrible, como expresando la intrusión del elegido. Salta a la vista de cualquiera una semejante reflexión, la cual no puede dejar de causar maravilla. Pero ¿cómo podrá sostenerse que se anuncia a Octaviano si el título de su cardenalato no es ya el de San Nicolás en el cárcere, sino el de Santa Cecilia? Se sabe, es verdad, por la historia que Inocencio II lo creó diácono cardenal de San Nicolás, pero también se sabe que por Eugenio III fue creado presbítero cardenal de Santa Cecilia. Por tanto, si el título debe señalar la persona de quien ha de ser elegido, ¿no deberá ser aquel que poseía al tiempo de la elección? Pues de lo contrario caería todo el fundamento sobre el cual se apoya la explicación de la profecía. Ahora bien, es cierto que en la época del cisma ya no Octaviano, sino Otone de Brescia tenía el título del cárcere, el cual nunca fue decorado con la tiara pontificia. Todo esto he creído deber notar para cumplir con el compromiso que he asumido, limitándome a decir que tal vez alguna otra alusión se esconda en este símbolo, el cual por ello debe más bien dejarse en su incertidumbre, que tergiversarse y adulterarse en perjuicio de la verdad. 7. Vía Transtiberina. La calle del Trastevere terminó de vivir en Lucca el día 13 de abril de 1164 el antipapa Víctor, y 2 días después los cardenales de su partido le sustituyeron con Guidone de Crema, el cual por Adriano IV había sido creado cardenal con el título de Santa María en Trastevere. Este se llamó Pascual III y murió en septiembre de 1168, impenitente como su antecesor. Él fue quien canonizó a Carlomagno, como se revela por un diploma del emperador Federico dado en Aquisgrán el 8 de enero de 1166. Esta canonización no fue recibida por la Iglesia romana, por haber sido hecha por un pastor ilegítimo, sin embargo, nadie jamás protestó por ello, y el culto de Carlomagno se propagó en varias otras iglesias. Véase al Pepapebrochio que cita muchos martirologios y breviarios con el oficio en honor del mismo. 8. De Pannonia Tuciae. De la Hungría de Toscana. Introdujeron los cismáticos en lugar del difunto Pascual a un tal Juan, abad de Estrumio, a quien impusieron el nombre de Calixto III. Él, sin embargo, en 1168 renunció espontáneamente a la dignidad usurpada y en señal de su sincero arrepentimiento fue a arrojarse a los pies del pontífice Alejandro, el cual lo acogió con tanto amor que lo declaró arzobispo y rector de Benevento. La alusión del símbolo resulta del saberse que este individuo era de nación húngara y pseudo cardenal tusculano elegido por el antipapa Víctor IV. 9. Ex ansere custode. Del ganso guardián. El sucesor de Adriano IV, canónicamente elegido en el año 1159, fue, como ya dijimos antes, Alejandro III, el cual antes se llamaba Rolando y era presbítero cardenal de San Marcos. Le conviene este símbolo, porque descendía de la familia Bandinelli de Siena, que se llamaba de los Paparoni. Además, debe observarse el término añadido de custode, guardián, como expresando que en aquellos tiempos de turbulencia y de cisma él sería el verdadero y único guardián del redil de Jesucristo. Ya se ha visto que 3 antipapas disputaron a Alejandro la pacífica posesión de la sede romana. De esto puede inferirse cuántas y cuáles tribulaciones debió sufrir la Iglesia católica. Terminaron estas, como plugo a Dios, en 1177, mediante la paz hecha entre el emperador y el pontífice, y Alejandro, después de haber reinado casi 22 años, pasó a mejor vida el 30 de agosto de 1181. Por él fue convocado en 1179 un concilio general, que entre los ecuménicos es el 11º y el tercer entre los lateranenses, así llamados por haber sido celebrados en la Basílica de Letrán. Además de los muchos decretos dictados por este concilio, compuesto de cerca de 300 obispos,
tanto sobre materias dogmáticas como disciplinarias. Se prescribió que en adelante no podría considerarse legítimo pontífice sino aquel que en la elección hubiese tenido 2/3 de los votos, para quitar así ocasión a cualquier desorden o cisma. Hacia 1160 comenzó la secta de los albigenses, así llamados por la provincia de Albi, donde más se distinguieron. Eran estos una especie de maniqueos, admitían la metempsícosis, transmigración de las almas, rechazaban el Antiguo Testamento, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, las oraciones por los muertos, la autoridad de la Iglesia, etc. También los valdenses repiten su origen de estos tiempos. Su jefe fue Pedro Baldo, nacido en el burgo de Bauden el Delfinado. Sostenían que los cristianos no debían poseer cosa alguna en propiedad, rechazaban el bautismo, etc. Lux in Ostio. La luz en Ostia. Nativo de Lucca y obispo de Ostia era el cardenal Ubaldo de la familia Axingola, quien fue asumido al pontificado el día 1 de septiembre de 1181 con el nombre de Lucio III. Intentó reducir a sumisión a los romanos, que querían quitar al papa el dominio temporal, pero lo intentó en vano, pues fue expulsado de Roma y refugiado en Verona. Allí murió el 24 de noviembre de 1185, y fue sepultado en aquella catedral con esta ingeniosa inscripción, de Lucca. 50. Y Lucca te dio aquí mismo, Lucio, el pontificado. Ostia, el papado. Roma, Verona la muerte. En resumen, Verona te dio alegrías, Roma el exilio, Ostia preocupaciones, Lucca tinieblas. 11. El cerdo en el cribo, el cerdo en el cribelo. Entre los símbolos más claros y alusivos. Debe ciertamente contarse este que anunciaba como sucesor de Lucio III a Lamberto de los Crivelli, milanés, que se llamó Urbano III. Es notable que la familia Crivelli tiene en su escudo de armas un cribo, cribello, de donde se quiere deducir que este papa fue doblemente preconizado por el profeta. Aquí surge una cuestión relevante, cuyo resultado puede contribuir mucho a decidir sobre la autenticidad de esta profecía. ¿Es conveniente que una revelación tenga como fundamento los escudos de armas familiares, cosa tan vaga e incierta que depende del capricho y de la ambición de los hombres? Hablaremos de ello en su debido lugar, cuando examinemos las objeciones hechas por los críticos a la misma profecía. Solo diré que sería muy de temer si se pensara en dar como único y principal fundamento una alusión de este tipo. Esto se dice también para todos los demás casos en los que se encontrará indicada el arma de los respectivos pontífices. Fue en estos tiempos que Jerusalén fue tomada por Saladino Soldán de Egipto, 88 años después de haber sido tomada por los cristianos a los infieles, y del dolor concebido por tan funesto acontecimiento murió Urbano, después de 2 años no completos de papado. 12. La espada de Lorenzo con el nombre de Gregorio VIII subió el 20 de octubre de 1187 a la cátedra apostólica Alberto de Mora, de Benevento, pero fue brevísimo su gobierno, porque murió el 17 de diciembre del mismo año. Era el antes cardenal de San Lorenzo en Lucina y tenía en su escudo espadas, 2 características indicadas por el símbolo. De la escuela salió usur de la escuela. Y según los propios términos de la predicción, salió de la familia Scolari de Roma el sucesor de Gregorio VIII, el cual se llamó Clemente III y reinó poco más de 3 años. La discordia intestina que desde hacía 50 años reinaba entre el pueblo romano y los pontífices a causa del dominio temporal, fue por Clemente llevada a tan buen término, que recuperó todos los antiguos honores y derechos anejos a su dignidad, y desde entonces disfrutó de mayor tranquilidad y paz esa sede. 14. Del pueblo bovense del villaje bovense. A Clemente III le sucedió en 1191 Giovanni de Pietro Bubone, romano, diácono cardenal de Santa María in Cosmedin, el cual tomó el nombre de Celestino III y reinó por espacio de casi 7 años. La declaración del símbolo depende, como todos ven, del segundo término bovense, que puede aplicarse al apellido del elegido papa. Entre los hechos más memorables de este pontífice se cuentan, haber dado la corona imperial a Enrique V, sucesor de Federico Barbarroja, su padre, y haber confirmado la orden militar teutónica. Tal orden, instituida a favor de la nobleza alemana, aún subsiste, su hábito es blanco con una cruz negra, tiene su sede en Jerusalén, y tiene como voto la defensa de la fe cristiana y de los lugares santos, y el ejercicio de la hospitalidad hacia los peregrinos de su nación.